Después de que extraditaron a Estados Unidos a Alex Saab, el presunto testaferro de Nicolás Maduro, la Comisión de Fiscalización acá en Ecuador abrió una investigación del caso Fondo Global de Construcciones, Fogglocons. Esta es una empresa de Alex Saab y Álvaro Pulido. Ese informe de la comisión presidida por Fernando Villavicencio concluye que aquí funcionó una red delictiva de carácter transnacional que utilizaba este sistema, el sistema Sucre, pero para obtener dólares. ¿De dónde? De la Reserva Internacional del Ecuador. ¿Cómo financiaba? Es decir, adelantaba pagos a las operaciones de exportaciones ficticias de empresas además cuestionadas desde Ecuador hasta Venezuela. Y estamos hablando, ojo, de 2.600, de 2.700 millones de dólares desde el 2010 hasta el 2019, para que tengan una idea. ¿Y qué viene ahora? Fernando Villavicencio, asambleísta nacional y presidente de la Comisión de Fiscalización. Bienvenido a Contacto Directo. Buenos días, Steffi. Un saludo. Buenos días también. El Sucre nació por iniciativa de Hugo Chávez en su momento, aquí por Rafael Correa, que dio inicio a este sistema de compensación de pagos. Y recordemos entonces lo que se ofreció. El Sucre, algún día el Sucre, yo me imagino que el Sucre será físico, Rafael. Moneda física, ¿por qué no? Hasta ahora es virtual. Pero yo quiero, que mi palabra ojalá pueda incentivar a los exportadores ecuatorianos y a las instituciones, sobre todo los bancos privados del Ecuador, y a los venezolanos del sector privado y público, y los bancos públicos y privados, a que juguemos duro con el Sucre, no seamos mezquinos. Es un mecanismo maravilloso, ustedes lo conocen. Sin embargo, seguramente hay que explicarlo mucho más en las escuelas, a la juventud, al pueblo, a los empresarios, a todos, para que sepamos la maravilla. Nos estamos liberando ¿de qué? De la dictadura del dólar a nivel internacional, con una divisa que hemos creado, el Sistema Único de Compensación Regional. Pero luego, ¿qué pasó? ¿No hubo importaciones de Venezuela a Ecuador bajo este sistema? ¿Funcionó en algún momento como para facilitar pagos y exportaciones? ¿O terminó siendo el camino fácil para simular exportaciones o lavar dinero? Lo que dice el expresidente Chávez es contundente. Hemos creado una moneda virtual. Este no era cualquier mecanismo, un sistema de compensación y de pagos regional. Era una moneda virtual para enfrentar la dictadura del dólar. Clarísimo. Esa es la premisa a la que se suma luego Rafael Correa cuando el 2007 apenas gana la presidencia, conforma una comisión especial en la que participa Diego Borja, Pedro Páez y Andrés Arauz para crear esta arquitectura financiera alternativa al dólar. Entre ellas está el Sucre y el Banco del Sur. Como usted puede ver y el país conoce y el mundo lo reconoce, el Sucre sirvió y se convirtió en una lavandería y el Banco del Sur no existe, ni siquiera una ventanilla. El sistema Sucre, Steffi, ecuatorianos, fue creado de forma deliberada por el chavismo y el correísmo para que los chavistas y corruptos empresarios venezolanos y ecuatorianos o colombianos también puedan acceder a los dólares fácilmente, a la reserva de libre disponibilidad del Estado ecuatoriano, es decir, a la plata suya y mía, a la plata de todos, esa parte, del Banco porque Central. El sistema se llamaba de compensación porque debía compensar las exportaciones de un país, las de Ecuador con Venezuela, pero como no había con qué compensar, porque resulta que Venezuela no nos compraba nada, Ecuador termina prestándole, digamos, usando dólares de la reserva de libre disponibilidad. Entonces, los empresarios venezolanos que querían dólares hacían estas operaciones, pero si concluyeron, Fernando, que estas eran ficticias o que en muchos de los casos estaban sobrevaloradas y salían desde acá, desde Ecuador, ¿cuántas acciones se tomaron aquí en Ecuador? Bueno, más allá de las acciones, lo importante es que ahora el país ya sabe que este sistema de compensación regional para los países de la ALBA, socialistas del siglo XXI, fue un engaño. Primero porque no fue regional, al final solo fue entre Ecuador y Venezuela.
No existe, Steffi, ecuatorianos, exportaciones e importaciones de Bolivia, Ecuador, de Nicaragua y de Cuba a través del sistema Sucre. Lo único que hay son exportaciones, una gran parte sobrevaloradas y otras ficticias de Ecuador, el 99% de Ecuador a Venezuela. Entonces no había con qué compensar, pues esta balanza comercial no existía, porque se entiende que el sistema permite compensar. Ecuador exporta 20 a Venezuela e importa 20 de Venezuela, o 21, entonces compensamos. Pero como no había importaciones, al final al Banco Central del Ecuador, a los 6 meses, esto es importante, cada 6 meses el Ecuador tenía que decirle a los venezolanos: oigan señores, devuélvanos los dólares que les prestamos para que ustedes hagan sus operaciones. Este sistema es un sistema delictivo, no lo digo yo, lo dice Ruth Arregui. Usted tiene los documentos de Steffi. Es la gerente del Banco Central de esa época, Ruth Arregui, quien señala que se tomó recursos de la reserva de libre disponibilidad en forma ilegal hasta el año 2014. Esto es muy importante y esta información tiene la Fiscalía. Porque desde el 2010 hasta finales del 2014 no existía ninguna resolución del Banco Central que le permita tomar los recursos de la reserva. Usted cita el 2014, pero en el 2013 el exgerente del Banco Central en ese entonces ya advirtió, él dijo en una carta dirigida al entonces superintendente de bancos, que tal como estaban estas operaciones podrían hasta amenazar, hablaba, de la liquidez de la economía. Es decir, el propio dejando funcionar. Es un documento reservado, usted acaba de revelarlo. ¿Por qué mantenían en reserva esos documentos? Esta información fue liberada 10 años después, es decir, ahora gracias al gobierno del presidente Lazo y a la investigación de la Comisión de Fiscalización se levantó las reservas de estos documentos. Son los exgerentes del Banco Central de Correa que alertan, primero, que se está tomando la reserva, y segundo, que el mecanismo fraudulento del Sucre, lo dice Mateo Villalba en un documento, y lo dijo en la comisión, amenazaba con la liquidez total de la economía. ¿Qué significa en buen romance, Steffi? Es decir, que el sistema Sucre creado por estos lobos de Wall Street, me refiero a Rafael Correa, Andrés Arauz y otros, amenazó con la dolarización del Ecuador, puso en riesgo la dolarización. Y no solo lo digo yo, porque no es que ahora la Comisión de Fiscalización, que Villavicencio odia a Correa, no, Steffi, usted me preguntó qué se hizo antes. Aquí está el documento, un informe con responsabilidad penal del propio Contralor Correísta del año 2015, que le remite a Galo Chiriboga Zambrano. Aquí está un informe con responsabilidad penal por las operaciones fraudulentas del sistema Sucre. ¿Penales contra quién? Porque por eso le he preguntado. Usted dice, bueno, es importante que ahora se sepa cómo funcionó, para qué sirvió, que la gente conozca, pero luego las acciones, si es que se hicieron ficticias o con sobreprecio y finalmente Ecuador fue parte de eso, ¿qué ha pasado? El 2015, Chiriboga se guarda el informe. En este informe de Contraloría que me entrega hace pocos días el Contralor subrogante Carlos Río Frío, que estaba bien guardado, hay 31 altos funcionarios del gobierno correísta que fueron investigados y que constan en este informe con responsabilidad penal. Entre ellos, ¿quién está? Andrés Arauz, ¿se acuerdan? Este lobo de Wall Street que dijo a la comisión: yo puedo ir a darles clases de cómo se conforma un sistema de pagos. Este lobo de Wall Street, que ha quedado como una auténtica raposa, es el creador del sistema Sucre y aparece en el registro del informe con responsabilidad penal de la Contraloría. Cuando empiezan a investigar, cuando crearon de hecho en Colombia esta empresa, Fondo Global de Alex Saab, lo hacen 5 días antes de que se firme un convenio macro en Caracas, ahí estaba el presidente Chávez. ¿Por qué era importante firmar ese convenio para que luego puedan venir a operar a Ecuador bajo ese sistema? ¿Por qué fuimos a Colombia? ¿Y por qué nos invita el gobierno colombiano? Aquí quiero desmentir una actitud realmente pobre de un legislador correísta que dice que nadie nos ha invitado.
Tengo como 5 correos electrónicos. Hablaron conmigo personalmente del despacho presidencial. ¿Usted se refiere a la reunión que tuvo con el presidente de Colombia, autoridades, para darles información de este caso? O sea, vea, Steffi, ¿usted piensa que nosotros estábamos parados ahí en la Plaza Bolívar alzando el pañuelo para que el presidente Duque nos tome en cuenta? No, señor. Yo quiero agradecer al gobierno colombiano. Desde que llegamos al aeropuerto del Dorado, todo un operativo policial para garantizar la seguridad de los legisladores ecuatorianos. Aquí en el país nunca me han dado la seguridad que me dio el gobierno de Iván Duque. ¿Por qué? Porque ellos sí conocen el nivel de violencia y agresividad de quienes estamos investigando. ¿Pero por qué era importante firmar ese convenio para que puedan venir a Ecuador? Eso lo hemos explicado al presidente Duque casi en 1 hora de exhibición de documentos. ¿Por qué? Ese convenio firmado en Miraflores, con testigos de honor como Hugo Chávez y Juan Manuel Santos, ese convenio fue la puerta de ingreso de estos delincuentes colombianos. Me refiero al narcotraficante Germán Rubio Salas, quien se pegó un tiro judicial, es decir, desapareció porque era narco, y de pronto mutó en un gran empresario, Álvaro Pulido, que también era un muerto, que falleció este señor, Álvaro Pulido, en 2006 en la Florida, asume el nombre de un muerto y viene muy vivo al Ecuador a constituir Fondo Global de Construcción. Es decir, en Colombia crean Fondo Global de Construcción, firman el convenio con Hugo Chávez y de esta forma se permite a Alex Saab y Álvaro Pulido venir a Ecuador, porque de Colombia no exportaron una sola casa, una sola puerta a Venezuela. Vienen a Ecuador, constituyen también una empresa falsa, fraudulenta, en septiembre del año 2012 ante la notaria Vera, que debería ser destituida del cargo, y empiezan a operar. Y de Ecuador, Steffi, no enviaron una sola casa, una sola puerta, un solo inodoro a Venezuela. Los venezolanos fueron estafados por su gobierno y por estos falsos exportadores e importadores. Ahora, cuando vienen a Ecuador a crear esta empresa, el socio de Alex Saab, Álvaro Pulido, que fue sentenciado en varios países por tráfico de drogas, él crea esta empresa aquí, la hacen en Durán, muy tranquilos, con su socio, el señor Sánchez, y el socio de Álvaro Pulido es un venezolano ecuatoriano que es hermano de uno de los asesores del expresidente Correa. Pregunto esto porque ahí le van a poder decir, bueno, pues que no tenemos cómo saber lo que están haciendo los hermanos de nuestros asesores. Pobrecitos, no sabían nada, y ya mismo no se conocen entre ellos. Efectivamente, lo que usted dice, yo le he pasado información, son 10.000 documentos, todo absolutamente confirmado. Viene a Ecuador Álvaro Pulido y se encuentra de casualidad con Luis Eduardo Sánchez Llanes, un venezolano ecuatoriano. ¿Quién es él? Es nada más y nada menos que hermano del entonces asesor de cabecera de Rafael Correa, Jaime Sánchez Llanes. Y aquí hay una versión importantísima que yo le he pasado a usted de Mateo Villalba, el gerente del Banco Central de Rafael Correa. ¿Qué dice él? Que el año 2013 el señor Jaime Sánchez, en su condición de asesor de Rafael Correa, visitó al presidente del directorio del Banco Central para presionar a favor de la empresa de su hermano. Es decir, un narcotraficante como Álvaro Pulido, a quien la justicia americana está ofreciendo $10 millones por su ubicación. Este señor fue el socio del hermano del asesor de Rafael Correa, parte de esta empresa Fondo Global de Construcción. ¿Cómo pueden decir que no se conocían? Este es un caso, asambleísta, que se está investigando. El Fondo Global al que se llegó por Alex Saab, pero para decir que cómo funcionó finalmente este sistema, es que permitió que se hagan operaciones que terminaron siendo exportaciones que eran ficticias, que estaban sobrevaloradas. ¿Significa que hay más todavía por investigar en Ecuador? ¿Este es uno de los casos o no? Son 308 empresas que fueron beneficiadas. Yo me he reunido con legisladores venezolanos que están exiliados en Bogotá. Ellos están investigando a las 308 empresas venezolanas que importaron e hicieron el gran negocio. Aquí lo que existió, Steffi, ecuatorianos, es que el gobierno de Correa, de estos lobos de Wall Street, entregaron al gobierno venezolano y a empresarios fraudulentos venezolanos el control de $2.697 millones de la reserva de libre disponibilidad del Ecuador, poniendo en riesgo la dolarización. Steffi, si usted va este rato al Banco Central a pedir $10.000,
¿Usted cree que le prestan a seis meses plazo y sin un centavo de interés? No, estos delincuentes venezolanos y colombianos tuvieron acceso a controlar nuestra reserva de libre disponibilidad y a transferir el dinero, mire a quién. Esto es lo que también tiene que investigarse y lo que le hemos dicho a la justicia de Colombia y de Estados Unidos. El dinero sucio de Alex Saab y Álvaro Pulido llegó a contaminar la campaña electoral de Rafael Correa y Jorge Glass. 4.3 millones de dólares de la empresa de Alex Saab fueron entregados a la compañía Inconec para la compra de 90,000 puertas. Ninguna puerta. La titular de esta empresa, Inconec, es la señora Micaela Lehrer Alarcón. 11 días después de haber recibido 4.3 millones de dólares de Alex Saab y Álvaro Pulido, ella hizo un aporte de 70,000 dólares a la campaña presidencial de Rafael Correa, como hemos documentado con el ingreso registrado del Consejo Nacional Electoral. ¿Qué viene ahora? Le han llevado toda esta información también el presidente Iván Duque, más allá de colaborar para que la justicia en cada país haga su parte, para que aten cabos. En Ecuador, ¿cómo aporta también lo que pueda seguir investigando la justicia colombiana para lo que debería pasar entonces acá? ¿Por qué a Colombia? Porque hay dos operadores, empresarios corruptos y un narcotraficante que operaron a través de Ecuador. Porque Alex Saab está siendo acusado por conspiración para lavado y es considerado el principal testaferro de Nicolás Maduro. ¿Por qué Estados Unidos es importante? Porque gran parte del dinero, de nuestro dinero y el dinero de los pobres venezolanos. Mire, Steffi, mientras usted sale a la calle en Quito y Guayaquil, están los decenas, miles de venezolanos con sus hijos llorando, pidiendo caridad. Aquí está la plata de las casitas que ofreció Chávez y Alex Saab. En Miami, gran parte de la plata de la señora Micaela Lehrer apareció comprando propiedades carísimas en Miami. Esta información también le hemos entregado a la justicia de los Estados Unidos. Y por supuesto en Panamá, porque el esposo de Micaela Lehrer, Carlos León Ponte, que viajaba a este país en los aviones de Alex Saab, él es titular de la Casa de Valores de Panamá, CEFIS, que movió 32 millones de dólares de la empresa de Alex Saab y Álvaro Pulido. Es decir, queda clarísimo cómo esta delincuencia organizada transnacional tomó parte de la reserva de libre disponibilidad del Estado ecuatoriano, perjudicó a los venezolanos, perjudicó al Ecuador, perjudicó a Colombia y hoy viven como virreyes en los Estados Unidos. Las declaraciones del presidente de la Comisión de Fiscalización en la Asamblea, Fernando Villavicencio, acompañándonos hoy en Contacto Directo. Muchas gracias por haber estado con nosotros. Muchas gracias a usted. Unos buenos días.